Y en relación a esto, ya saben, pongo contexto, Programo Mi Futuro es el curso de 12 clases, 12 cursos, el programa donde uno va aprendiendo distintas estrategias. Ayer tuvimos oratoria y neurocomunicación. Y me resultó súper interesante el concepto de inteligencia artificial. De hecho, en estas últimas semanas se transformó en meme viral, no sé si lo vieron, que la inteligencia artificial dominaba el mundo y perdonaban a uno porque dice, no, ese nos dijo gracias siempre, dice. Bueno, sí. Yo empecé a zafar ahora. Claro, sí. Chad, gracias decía y entonces zafaba y no lo mataban. Bueno, algo así es el miedo en base a todo lo que está surgiendo y todo lo que estamos sabiendo o no, o lo que nos queda saber sobre la inteligencia artificial. Por este motivo, y además en un aspecto mucho más amplio, saludo a Elisandro Santos, él es especialista en tecnologías emergentes. Elisandro, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo excelente, por suerte. La primera pregunta sería, bueno, antes de entrar en inteligencia artificial, digo, ¿qué serían tecnologías emergentes? Tecnologías emergentes son básicamente un poquito lo que estamos viendo hoy en día posicionándose en el mercado y es como está cambiando la industria, ¿no? Porque hablo con colegas del área de marketing y quiero ir un poquito a esta idea de que el marketing fue cambiando a lo largo de los años. La gente que estudia marketing o administración de empresas siempre se formó con una visión muy integral, ¿no? Siempre les dijeron que son las personas que están como capacitadas para poder agarrar y dirigir una empresa porque tienen una visión como más integral de todas las áreas. Ahora, con el surgimiento de las famosas tecnologías emergentes, llámese blockchain, inteligencia artificial, metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, todo eso cambió un poco y al día de hoy hay empresas que más del 70% de los ingresos vienen de medios digitales. Entonces también ahí nace una premisa que es, en verdad hoy en día sigue el licenciado en marketing, el licenciado en administración de empresas, teniendo una visión integral de la empresa, de las instituciones, porque como el mundo está cambiando gracias a las tecnologías emergentes, gracias al impacto de la inteligencia artificial, porque no es simplemente quedarnos en el hecho de que produce una linda imagen, me hace el contenido para las redes sociales, sino en realidad que estamos hablando de algo que es transversal a todo y a todos, instituciones, gobiernos, personas, empresas, y que está teniendo una injerencia y está haciendo un cambio de paradigma total en la sociedad y en las instituciones. En tu caso, ¿cómo fue que iniciaste este camino de especializarte en este tipo de materia? Arranqué en el 2013 con marketing digital y en el 2018 me empezó a llamar mucho la atención todo el tema de la blockchain, de las criptomonedas, y ahí empecé a entrar en todo lo que es metaverso, realidad aumentada, realidad virtual, empecé a probar un poco cosas digital desde mi casa, y ahí me embarqué en un camino que entendía que la realidad era que el futuro iba a estar dado mucho en lo que tiene que ver con acciones digitales y con el marketing, que es lo que vamos a hacer de la mano de estas tecnologías emergentes, porque son herramientas que pueden hacer un cambio total en una empresa. Van más allá de lo tradicional de hacer una campaña de pago, sino cómo vos empezás a experimentar y a sumergir a las personas en tus procesos, en tus procedimientos, y cómo empezás a utilizar herramientas para optimizar y para mejorar eso, porque hoy en día justamente la inteligencia artificial lo que más tiene es un proceso completo de eficiencia en las empresas. Y en el 2023 más o menos fue cuando decidí por completo volcarme en especial, digamos, a la inteligencia artificial, porque había arrancado 2018, 2019 a trabajar con estas tecnologías emergentes, más que nada con el campo de la blockchain. Pero bueno, con el auge de ChatGPT, allá por el 2023, vi que la inteligencia artificial tenía un potencial muy distinto a todas las demás tecnologías emergentes y que en verdad era la que marcaba un poco la diferencia para todo lo que son los procesos hoy en día empresariales y corporativos. Bueno, de todas estas tecnologías que fuiste nombrando, la inteligencia artificial es la que, entre muchas comillas, está más al alcance de todos, ¿no? Mira, eso creo que es la parte más linda, que hoy en día te metes en internet y tenés miles de herramientas que son gratuitas, con una capacidad de hacer un montón de cosas, y lo que digo es que estamos en un momento histórico, por un montón de cosas, pero principalmente hablando de los emprendedores, porque es el momento donde se volvió súper sencillo emprender. Antes, en el 2010, 2015, un emprendedor requería o de mucho tiempo personal o también de muchos recursos para contratar personas, para hacer una página web, un diseñador gráfico, que le manejen las redes, que le hagan campañas. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, emprender se volvió muy sencillo, desde las tareas y desde lo técnico. Después que el negocio sea exitoso o no, es aparte, ¿no? Pero todo lo que un emprendedor necesita como herramienta y como recursos lo tenemos al alcance de la mano y de forma gratuita.
Por eso muchas veces de lo que hablo es que no es tan importante conocer las herramientas, sino aprender a pensar con inteligencia artificial, que es el problema que tenemos hoy en día, que no, la gente como que le cuesta mucho acostumbrarse, probar, experimentar, a veces por miedo, por desconfianza, porque no sabemos también, che, esto que estoy probando no tendrá un virus. Entonces hay que empezar a romper un poco esas barreras, esa famosa brecha tecnológica, para empezar a trabajar con herramientas que no solo aparte van a lo laboral, sino también en el campo del estudio. Si sos un universitario y estás estudiando una carrera, ¿qué es mejor que apoyarte con herramientas que te permitan agilizar el proceso de estudio, absorber más información, absorberla mejor? Entonces, por eso digo, insisto, que es verdaderamente transversal a todo y a todos. Hay que encontrar qué es lo que necesita cada uno. Siempre insisto en que lo más importante es sentarse, parar un poco, porque vivimos muy en piloto automático, detectar cuáles son los procesos y las cosas que me llevan más tiempo o los puntos de dolor. ¿No? Este tema, la verdad que hacer esto no me gusta para nada. Bueno, y ahí es donde me pregunto, ¿existe alguna inteligencia artificial que pueda resolvérmelo? Y si no me puedo hacer la pregunta, se lo pregunto a ChatGPT directamente y que me responda él mismo. Y me va a dar un montón de herramientas que obviamente van a poder agilizar ese proceso, y cosas que me llevan capaz que 5 o 6 horas, ahora las resuelvo literalmente en 20 minutos. Es fantástico. No sé si tiene un significado concreto, pero viene alguien y te pregunta, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Mira, justo ayer que tuvimos la segunda clase de inteligencia artificial, que fue un poco más a lo teórico, tocábamos este tema y les decía que verdaderamente desde lo técnico la podés definir, ¿no? Como un conjunto de algoritmos y de datos, digamos, que tienen entrada y tienen una salida, una respuesta. Pero cuando vas más en verdad a lo profundo, al significado real, yo digo que es muy como un Excel o como un sheet. Viste que el Excel dicen que es una hoja de cálculo, pero cuando vos en la realidad empezás a profundizar y a estudiar mucho lo que es el Excel, en realidad es un montón de cosas, porque podés terminar haciendo hasta una página web adentro del Excel, porque tenés los macros, tenés un montón de herramientas que te permiten hacer un montón de cosas más allá de simples cálculos. Entonces, la inteligencia artificial también es eso. Yo creo que la definición real es que es un conjunto de herramientas o de cosas que lo que producen es eficiencia, ¿sí? Son cosas que puedo utilizar y que puedo aplicar a mi vida, a mi negocio, a mi estudio, también a mis amigos, a mi familia, como para poder agilizar un montón de cosas y optimizarlas. ¿Hay que tener miedo? Y depende. Depende. Ahí hay una realidad también. Hay dos caminos muy marcados, que están los que se conocen como aceleracionistas, que son los que dicen, che, mira, la verdad que vamos full con todo, no importa las consecuencias, acá hay que aprovechar, hay que invertir y esto tiene que crecer. Y están del otro lado los más conservadores, que dicen, no, che, pará, avancemos pero de a poco, porque no sabemos en verdad dónde termina, porque parece peligroso. Y lo que muchas veces parece ficción o parece una película puede terminar convirtiéndose en realidad. Y sí, a ver, no se sabe cómo va a terminar, la realidad que no se puede hacer futurología de eso. Sí, lo que se conoce es que las grandes empresas, todo este tipo de tecnologías, están mucho más avanzados, las van liberando de a poco a la sociedad, porque si no el golpe sería muy fuerte. Vos fíjate que ya con lo... Semana a semana vamos viendo cambios muy grandes y no llegamos a adaptarnos. Imagínate si hicieran un salto aún mucho más grande. A lo que se apunta es que en verdad la inteligencia artificial sea algo con lo que convivamos, sea algo que tenga mucho protagonismo en nuestra vida. Si queremos un caso muy real y tangible, podemos ver Woven City en Japón, que es un proyecto muy grande de Toyota, en el cual están haciendo un experimento viviente. Es una ciudad completa donde hay científicos viviendo y que están experimentando cómo sería la vida del mañana. Casas, autos, medios de transporte, teléfonos, personas, todo conectado con inteligencia artificial y con un montón de otras tecnologías emergentes, como para empezar a probar, che, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo vamos a vivir? Creo que ahí tenemos un poco una respuesta de cómo va a ser el futuro en los próximos 5 o 10 años, cómo va a cambiar nuestra vida, porque verdaderamente va a cambiar. Estamos ante un proceso de una revolución. Sí, yo digo que es una revolución dentro de una evolución, porque el ser humano por naturaleza tiende a evolucionar, estamos evolucionando de la mano de la tecnología, pero la inteligencia artificial lo que produjo, digamos, en el corto plazo fue una verdadera revolución, porque cambió la forma en la que vivimos y la que trabajamos muchas de las personas. Además de que muchas veces no nos damos cuenta, pero en casi todo lo que utilizamos hay inteligencia artificial. Netflix, Spotify, las redes sociales. Hoy en día todo de una u otra manera termina utilizándolo. Por ende nos impacta de forma directa o indirecta. Vuelvo un punto atrás que dijiste,
sirve para hacer diseño gráfico, porque un emprendedor tenía que tener un diseño gráfico, un diseñador web. En caso de, no sé, escribir un libro, un editor, alguien que corrija, esta gente que se dedicaba a esto, ¿va a ser reemplazado por la inteligencia artificial? Mira, tengo un libro que después se los voy a mandar de regalo, que se llama Desbloquear el poder de la inteligencia artificial. En el libro justamente hago mucha alusión a pensar con inteligencia artificial y desmitifico justamente este tema de que la inteligencia artificial se promueve mucho de que va a quitar trabajo. Pero en realidad técnicamente no es así. El mejor ejemplo que podemos ver siempre es ir un poquito para atrás en la historia y analizar. Y cuando vemos, por ejemplo, hoy en día nosotros estamos con luz, si tenemos lamparitas, todo gracias a una persona histórica como fue Thomas Edison, que fue no técnicamente el creador, pero sí el impulsor de la lamparita como conocemos. Ahora, no veo a nadie nunca diciendo que ese tipo fue un desgraciado porque rompió una de las industrias más grandes de la historia, que era la industria de las lámparas a gas y de las velas. Era una industria muy importante en su época, incluso era una parte muy grande del PBI en muchos países, tenía mucha injerencia, por ejemplo, cazaban hasta ballenas para extraer ciertos recursos para las lámparas. Había un montón de producción alrededor de las lámparas de gas y de las velas. Cuando vino Edison e impulsó las lamparitas eléctricas, se terminó toda esa industria, hubo un cambio, hubo un beneficio para la humanidad, pero bueno, obviamente cambiaron las posiciones. Ya no se hacía de igual manera, las velas no se hacía en la misma cantidad, todo cambió. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Puede haber obviamente ciertos rubros, ciertos casos en los cuales sí el ser humano sea prescindible, ya no se requiera, que creo que hasta es nutritivo porque hay un montón de tareas que son sumamente repetitivas, que por qué las tiene que hacer una persona cuando las puede hacer una máquina. Estamos para las cosas más importantes. Y ahí es donde juega un papel muy importante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en muchos casos, lo que va a hacer es un reposicionamiento. Va a haber un cambio en lo que hacemos, en cómo lo hacemos. Va a haber una adaptación. Hoy en día los programadores tienen que obligatoriamente adaptarse a trabajar con inteligencia artificial o van a quedar fuera de juego. Porque incluso hay herramientas que se hacen diferentes análisis, ¿no? De, por ejemplo, qué tan bueno es un desarrollador cuando se recibe un junior. Y cuando le hacen una prueba, hay una prueba que promedio da 75%. Cuando lo comparan con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial saca un 85%. Entonces, ya la inteligencia artificial por sí misma, en este caso una que se llama Sonnet 3.7, que es de la empresa Anthropic, es mucho más efectiva que un desarrollador junior. Ahora, no significa que va a desaparecer. El desarrollador va a tener que usarla como un apoyo para agilizar sus procesos. Si vos antes una página web la demorabas en hacer 3 semanas y ahora la puedes hacer en 4 horas, ¿qué mejor que eso? Puedes hacer 1 o 2 páginas al día. Antes hacía 1,5 al mes. Entonces tenemos que agarrarnos de eso y utilizarlo. Hay un caso muy importante de un socio mío, justamente con el que tenemos la empresa, que él antes, y al día de hoy incluso sigue con una empresa de colágeno, es una empresa tradicional, 22 años en el mercado, sale en la televisión, mismo packaging, mismo producto. Cuando incorporamos un sistema de llamadas con inteligencia artificial, todos los empleados que él tiene un equipo de telemarketing, todos temblando diciendo nos quedamos sin trabajo. Lo primero que les dije yo es al contrario, quédense tranquilos que va a haber más trabajo que antes. Dicho y hecho, ese es un caso real que se puede chequear, en el cual él antes tenía 10 personas, tuvo que salir a contratar 4 personas más y después 2, también con un equipo de planta de 16. ¿Por qué? Porque antes 10 personas manejaban 3.500 llamadas promedio al mes, ¿sí? 4.000 llamadas de venta. Cerraban más o menos entre un 18 y un 22% de las ventas. Significa que se vendían 300 a 600 productos al mes más o menos. Cuando incorporamos el sistema de llamadas, la inteligencia artificial puede gestionar hasta 1.000 llamadas en simultáneo, algo que no puede hacer hoy en día un equipo humano. Entonces, en el caso de él, la eficiencia subió más de un 300%. Se empezaron a manejar esas 3.500, 4.000 llamadas en 1 o 2 días. Si bien bajó la tasa de ventas entre un 12 y un 16%, ahora las ventas aumentaron, porque él en vez de despachar 300 o 600 productos al mes, está despachando arriba de 1.000 productos al mes, 1.500 y hasta 2.000. Entonces hubo que salir a buscar más gente porque ahora cambiaron las posiciones. El que hacía telemarketing ahora no está haciendo eso, sino que pasó capaz que a hacer el packaging, a embolsar, a hacer atención al cliente, a llamar a la persona que compró para hacerle un upsell, o sea, hacerle una venta cruzada. Entonces, él en particular tuvo que aumentar su plantilla, porque ahora había que despachar muchos más productos, pero también tiene una injerencia indirecta en la economía. ¿Por qué? Porque él al vender más afecta de forma indirecta también a UPS, por ejemplo, la empresa con la que hace los envíos a nivel internacional, a nivel nacional en Estados Unidos, que tiene que ahora enviar más paquetes.
A consecuencia, probablemente necesite más personal. Y lo mismo pasa con el laboratorio donde él hace el colágeno. Le manda a hacer más productos al mes. Entonces, capaz que también necesita sumar más personal. Imagínate si pasara lo mismo con un montón de empresas. Inevitablemente, tienen que todos salir a contratar más personas porque se aumentan las ventas. Ese es un caso donde en vez de quitar trabajo, lo genera. Y lo genera de forma genuina. Hay alguien que no tiene ni idea de cómo se usa. ¿Hay algunos pasos como para empezar a aprender a usar la inteligencia artificial? Digo, ChatGPT, Gemini o no sé con cuál arrancar. Mira, yo les diría, lo mejor hoy en día, si a uno le interesa y quiere aprender, es meterse en YouTube y poner videos tutoriales cortitos. ¿Cómo uso ChatGPT? ¿Cómo uso Gemini? ¿Cómo uso tal herramienta? Hay un montón de videos que son gratuitos, que son abiertos, o bueno, ni hablar obviamente y mejor, que vengan a Programa del Futuro, al curso que es abierto, es gratuito. Vemos todas las herramientas, está muy apuntado aparte al nicho de los emprendedores, entonces cada clase vamos viendo una temática, una de guías para video, otra guías para audio, otra para imágenes. Hoy en día es muy sencillo, si uno tiene ganas y de alguna forma es un poco autodidacta, busca online y va a encontrar un montón de tutoriales, puede arrancar por ChatGPT y después cuando vas viendo el potencial y lo que vas logrando, cada vez te despierta con más ganas, más hambre y empezás a buscar un montón de herramientas más y empezás a jugar con eso. Y lo lindo de esto es que cuando uno empieza a poder verdaderamente utilizar bien la inteligencia artificial, las herramientas, descubre que no solo puede mejorar lo que uno tiene, llámese emprendimiento, negocio, o si estás estudiando, sino que también puedes ayudar al de al lado. A tu amigo, a tu familiar, a tu tío que tiene un negocio, capaz que tiene un WhatsApp detonado porque tiene una ferretería que todo el mundo le escribe y él tiene 2 personas trabajando y no pueden responder y atender. Bueno, y le puedes instalar un sistema de inteligencia artificial en el WhatsApp y terminaste solucionándole un problema a tu tío, a los negocios de tu tío, aumentó las ventas a consecuencia, porque una buena atención hace que la gente compre. Si vos no le respondes a alguien, compra en otro lado. Entonces creo que lo lindo de la inteligencia artificial es todo el potencial que tiene para nosotros y para la gente que nos rodea. Y hoy en día tenemos que buscar como argentinos impulsarla y tratar de ser uno de los referentes a nivel internacional, porque no nos olvidemos que Argentina tiene de los mejores desarrolladores del mundo. ¿Sí? Argentina es uno de los principales exportadores de programadores a todo el mundo. Entonces, tenemos el capital humano. Lo que tenemos que hacer es empezar también a ir muy fuerte con el campo de la inteligencia artificial, apoyarnos en estas herramientas, profesionalizarnos y tratar de posicionar al país y a todo lo que podamos de la mejor forma posible, porque los recursos hoy en día están. Hay que aprender a usar una nueva herramienta. Elisandro, agradecerte. Recomendamos entonces Programa Tu Futuro. Entramos, todavía creo que hasta fin de mes están abiertas las inscripciones. Las clases quedan grabadas, ¿no? Si no llegaste al vivo. Los que quieran nos pueden hacer de forma sincrónica, nos conectamos en vivo, que está bueno porque los docentes ahí lo hacemos de corazón, es la realidad, ¿viste? Es una ONG. Entonces, cuando la clase termina, dura 1 hora y media. La mayoría, yo por ejemplo me quedo a veces 20 minutos o media hora más charlando, preguntas, ¿viste? Porque queremos compartir y queremos que sirva, queremos que se lleven algo. Y quien no pudo hacerlo en vivo, queda todo grabado, puede hacerlo de forma sincrónica. Después incluso cuando el curso termina hay un pequeño examen y quienes lo aprueban tienen un diploma con doble titulación internacional, que es muy bueno, que sirve. Y también hacemos muchas veces encuentros presenciales como para también ver casos puntuales de los emprendedores, cómo los podemos ayudar. Buscamos un poquito como ese acercamiento distinto y no quedar en que solamente somos un curso. Somos distintos desde ese lado. Tratamos de dar un poco más. Repetime el título de tu libro. Desbloquea el poder de la inteligencia artificial. Después les voy a mandar un librito de regalo. Dale, genial. ¿Y cómo le mando uno para ustedes y le mando 3 para que puedan regalar a los videos. Vamos, ahí está. ¿Y cómo te seguimos en las redes? Elisandro-LP, mi cuenta de Instagram. Elisandro, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, no prometo nada, pero te vamos a seguir molestando seguramente a medida que esto avance, que avanza mucho todos los días. Cuando quieran quedo a disposición y cuando quieran también charlamos un poquito de todo este revuelo que hay con el consumo de agua y la inteligencia artificial. Dale, perfecto, queda temática para luego. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Dale, que tengan lindo día, gracias. Estábamos hablando con Elisandro Santos, experto en tecnologías emergentes, en este particular caso, inteligencia artificial. A no asustarse, hay que aprender a usar una nueva herramienta. La materia se daña en proporción a su valor. Constante de Murphy. Leyes recomendadas por No es para tanto.